Vive el Dakar 2013 con el 4x4.com. Toda la información del Dakar en el 4x4.com. Noticias, fotos, vídeos, clasificaciones. Seguimiento de todas las categorías y equipos con especial atención a la participación española. Un gran equipo formado por profesionales del motor comentarán todos los avatares de esta mítica competición. El 4x4.com con el Dakar 2013. Lo habíamos prometido y lo prometido es deuda. Aquí estamos. Etapa de descanso. Programa resumen de lo que ha sucedido hasta este momento en este Dakar 2013. Tenemos unos contertulios de lujo. Para hacer este resumen contamos con Juan Pedro Ponce, que es colaborador del 4x4.com. Juan Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado de charlar contigo. Y también tenemos a Nacho Salvador, director de la revista Autoverde y Dakariano de Pro. Nacho, ¿cómo vas? Todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal estáis viviendo este Dakar? Bueno, la verdad es que es un Dakar intenso. En las dos categorías están pasando muchas cosas y al final eso es lo que importa. El tener una carrera en la que unos suben, otros bajan, hay incidencias, hay líos con la organización. Es un Dakar muy completo. Hay líos con la organización. Qué raro que en un Dakar no haya líos con la organización, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, pero este año se están luciendo entre una cosa y otra. Pero bueno, por lo menos, mira, los espectadores somos los que lo estamos disfrutando, aunque haya cosas que no hagan mucha gracia. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos con la primera comunicación que tenemos directamente con el Dakar. Y es nada más y nada menos que con Lucas Cruz, el cual junto a Nasser está luchando muchísimo para hacerse con este Dakar, con este nuevo proyecto junto a Nasser. Y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lucas, buenos días. Buenos días. La verdad es que hasta el día de hoy, en la etapa de descanso, podemos decir que las cosas van medio bien, casi bien. Bueno, estamos contentos, ¿no? No esperábamos estar en la posición en la que nos encontramos. Un coche nuevo con pocos kilómetros de test y las circunstancias en las que estamos, ¿no? Creo que hasta el día de hoy el balance ha de ser positivo, muy positivo. Bueno, la verdad es que también tenemos que decir que es una lástima que Carlos haya tenido que abandonar, pero se estuvo apoyando hasta el final también. Sí, toda una lástima, ¿no? Un problema de motor al final dejó fuera de carrera, pero bueno, forma parte del proyecto, es parte del proyecto y bueno, toda la ayuda y todo el aporte que ha hecho mientras estuvo en carrera ha sido de agradecer y sobre todo un valor importante en el proyecto. Bueno, tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Juan Pedro Ponce y a Nacho Salvador. Sí, Lucas, yo sobre todo me gustaría preguntarte qué te pareció la decisión de ayer de poner a todos el mismo tiempo que a Peter Hansel. Bueno, para nosotros ha sido un poco un problema, ¿no? Porque en la etapa habíamos conseguido recuperar bastante tiempo, incluso ponernos líderes, pero bueno, el reglamento lo dice claro, ¿no? Que cogerían el tiempo del último participante que llegó antes de la neutralización, ¿no? Sí que es verdad que está muy complicada ya desde el kilómetro como 80 o así de la etapa, 80-90, entrábamos dentro de unas zonas de ríos secos de arena y empezaba a bajar el agua, ¿no? Íbamos subiendo y el agua bajaba y creo que nosotros ya tuvimos problema para pasar, las motos fueron saliendo de la pista, nosotros nos salimos del cauce del río y fuimos por la parte alta, pero a algún punto tenías que bajar porque no había ningún otro paso y se hizo complicado, ¿no? Nosotros hubo un momento que casi nos enganchamos porque el agua bajaba con tal fuerza que entramos en el río y tuvimos que dar la vuelta, intentar salir de él porque bajaba el agua, todo y que no llovía donde estábamos, pero llovía más arriba y el agua bajaba con bastante fuerza.
ya se han visto que ha habido muchos coches que se quedaron enganchados, ¿no? Pero bueno, también es una decisión difícil, ¿no? para el organizador dónde hacer el corte. Entonces, pues bueno, Stefan en este caso tuvo problemas, y dentro de los males es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Que si cogen el tiempo de Stefan nos quedamos igual que estábamos. Si Stefan llega a hacer primero o segundo de la etapa y nos aplican el tiempo del cuarto, pues hubiese sido un problema, porque hubiese ganado un tiempo que no hubiese sido bonito para la carrera. Yo le quería preguntar a Lucas, que bueno, visto desde fuera parece que es de las ediciones más duras de los últimos años, con diferencia. ¿Es así o no? Bueno, ha empezado yo creo que muy duro, ¿no? Con las etapas que se han hecho en Lima, ostras, mucha arena, mucha zona complicada, mucho paso complicado, mucho face. Luego las etapas muy largas, el cambio horario también era bastante duro al haber tanta diferencia horaria, y era un continuo enganchados un día con otro, ¿no? El dormir poco, enlaces muy largos, ha sido bastante duro estos 7 primeros días, ¿no? Yo creo que lo que viene ahora tampoco va a ser fácil, porque ayer ya teníamos un enlace bastante largo, luego la etapa al principio sí que era rápida, pero luego fue bastante machacona, y lo que nos espera mañana será un poco más sinuoso, mañana y pasado mañana, pero luego Fiambala, Copiapó, yo creo que va a ser durito en cuanto a temperatura y terreno, ¿no? Lucas, ¿y el coche está cumpliendo vuestras expectativas? ¿Está funcionando como vosotros pensabais, mejor? Sí, en principio problemas así complicados o serios no hemos tenido, ¿no? Ayer teníamos problemas con la caja de cambios, pero bueno, ya nos tocaba hacer el cambio justo en la etapa de descanso, y se nos rompía la marcha atrás ayer, y tuvimos un poco de problema, ¿no? Porque intentando buscar un paso para saltar el río, nos quedamos enganchados en una zanja ya después de haber, volviendo de haber hablado con la dirección de carrera, y se nos metimos en un agujero, no podíamos salir, y luego menos mal que Boris Garfulik nos echó una mano y nos tiró y nos sacó el agujero. Pero bueno, entra dentro de lo previsto, ¿no? Ya teníamos previsto hacer un cambio de la caja de cambios ahora a la etapa de descanso, y por el resto de la mecánica, pequeños problemas de detallitos, de madurez del coche, pero en lo que es la estructura y la parte más problemática podemos tener el tema del chasis, y ahí está, de momento está aguantando y sin problemas. Lucas, se está hablando mucho estos días que la estructura de vuestro equipo podría instalarse en España. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, de momento estamos centrados en acabar el Dakar y intentar acabar la carrera y que el coche llegue al final, pero hay bastantes posibilidades, ¿no? Puesto que tenemos la ventaja que en nuestro país hay muchas posibilidades, tanto para hacer test, zonas de pruebas, y luego estamos a un paso de Marruecos, ¿no? donde podemos ir a probar tranquilamente, y las combinaciones son bastante buenas. Luego la climatología y sobre todo la gastronomía yo creo que influyen bastante. ¿Y Carlos participaría en el desarrollo del coche? Pues no lo sé, sí que ha estado en el desarrollo en la puesta a punto del coche en los test iniciales del vehículo. Falta que él decida que si quiere continuar o no quiere continuar con el proyecto. Creo que bueno, las sensaciones son buenas, estaba contento. Él apostó por el proyecto porque creía que era un proyecto sólido y un proyecto interesante con opciones de victoria. Y bueno, a él le encanta conducir, le encanta competir, y si ve una oportunidad y puede estar delante, creo que continuará, ¿no? Falta de que él tome la decisión, ¿no? Pero bueno, creo que Carlos tiene cuerda para rato y que puede estar delante para conseguir otra victoria del Dakar. Lucas, una pregunta sobre Gordon. Hace un par de etapas, según puso Nacho en el 4x4.com, penalizaron, digamos que aposta, para salir justo delante de vosotros y quizá no hacer una jugada limpia del todo. ¿Esto es así?
Bueno, no sé qué pasaba por su cabeza ni qué es lo que quería hacer, ¿no? Pero que lo que es cierto es que nosotros él tenía que haber salido como 5 minutos antes de nosotros y nosotros estábamos justo para tomar la salida, nos quedaban 15 segundos y apareció que le tocaba salir a él, ¿no? El comisario dijo que se esperara, entró el morro, nos pasó y dice, no, es que nos toca salir, y le dejaron salir. Yo no sé si ahí el comisario... por reglamento le debe dejar salir, ¿no? Pero que el criterio es lo que hablaba yo, o sea, se lo comenté a él, a Robbie el otro día, ¿no? Se vino enfadado diciendo que qué está pasando, que qué rumores están corriendo, de que yo lo hice expresamente. Digo, no sé si hiciste o no hiciste expresamente. Lo que sí que es verdad es que si tú ya has perdido 5 minutos, te está diciendo el comisario que salimos 10 minutos más tarde nosotros, hay 10 segundos más tarde nosotros, lo normal es que por cortesía te esperes y nos dejes salir, porque igualmente vamos a estar detrás tuyo, vamos a tocar el sentinel y te vas a tener que apartar. Pero bueno, ya no sabemos si es que luego al salir se apartó o se salió y se comió el agujero. Lo que es cierto es que a los 3 kilómetros de salir, a los 2 kilómetros de salir, él dio un golpe en un agujero, redució la velocidad y nosotros lo adelantamos y listo. Entonces tuvimos la gran suerte de poderlo pasar, porque los 100 y pico kilómetros que habían de especial eran todos de face, un polvo como polvo talco que quedaba en suspensión y era muy difícil la visibilidad y no podías, porque ibas dentro de un río con muchas zanjas y era muy difícil el adelantar, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos esa suerte, pero que más que nada que creo que lo que tiene que primar es la deportividad y la caballerosidad, ¿no? Que si por algo se distingue el rally raid del resto de especialidades es del compañerismo y la fraternidad que hay dentro de la carrera, ¿no? ¿Cómo ves las posibilidades para lo que queda de carrera? Bueno, es mucho estar ahí a una distancia bastante corta de Stefan. Stefan ayer tuvo un error de navegación y se le complicó el día, menos mal que el tiempo que han cogido es el de él, pero si no hubiese perdido 8 o 9 minutos. Y luego creo que quedan unas etapas con bastante piedra que pueden perjudicarles a ellos por tener un neumático más estrecho y el tipo de suspensión que llevan. A Stefan le gusta ir con un coche muy duro de suspensión, con lo cual trabaja mucho el neumático y cuando hay piedras le puede provocar algún pinchazo extra, ¿no? Es difícil de saber, ¿no? lo que va a suceder. Sí que las 2 próximas etapas son un poco desfavorables para nosotros, ¿no? Porque son pistas tipo World Rally Car y no es el terreno perfecto para nosotros, ¿no? Pero que bueno, nosotros intentaremos darlo todo, intentar ir recortando tiempo y si podemos estar ahí para luchar por la victoria, pues seguiremos, ¿no? Como hemos estado demostrando hasta esta mitad. Lucas Cruz, muchísimas gracias por atendernos directamente en la etapa de descanso. No te queremos interrumpir más y que aproveches este día para hacer todas esas cosas que no se pueden hacer durante todo el Dakar. Que por cierto, rápidamente, ¿qué es lo que hacéis hoy? ¿Qué horario tienes? ¿Qué tienes planteado para el día de hoy en una jornada de descanso del Dakar? Pues bueno, hoy en vez de la mañana me he levantado a las 7 y hemos ganado un par de horitas de sueño, pero ahora tenemos una sesión de entrevistas, una sesión de fotos y luego una barbacoa con todos los mecánicos y luego a partir de las 2 ya nos entregan el roadbook del día siguiente y nada, volver otra vez a la rutina y a trabajar sobre ello, ¿no? Volver a recuperar la concentración, que todo y que se cree que es un día de descanso, realmente es medio o menos de medio día de descanso, ¿no? Porque llegamos ayer tarde, la etapa era larga y entre que organizas todo se te hace un poco corto, ¿no? Este día, ¿no? Debería ser 2 días, que al final te queda un día y medio de descanso, pero bueno, es el Dakar y es lo que hemos escogido. Lucas, muchísima suerte, a por ellos y estamos con vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues si os parece, para no entretenernos demasiado, vamos a hacer un repaso rápido de a día de hoy cómo están las clasificaciones, Juan Pedro, y si te parece lo hacemos con las motos.
Vale, pues en moto lo que estamos viendo en los últimos días son subidas y bajadas y bueno, ahora mismo tenemos a Caché que ha llegado a la etapa de descanso siendo líder, pero bueno, tenemos un grupo de los 10 primeros que están agrupados en un suspiro. El primer español lo tenemos en el 14, que es Pedrero, el que era el mochilero de Marc Coma. Y nada, y Deprez, que era el principal favorito, con la penalización del cambio de motor de los 15 minutos, lo tenemos en el quinto puesto. Y bueno, si no hay reclamación, pues se supone que podrá remontar. Oye, vamos a ver, Juan Pedro y Nacho, esto yo, perdonadme, pero es que no lo entiendo demasiado. Yo soy un tío bastante torpe para estas cosas, pero se ha creado bastante revuelo con el tema del cambio de motor en la jornada maratón de Deprez. ¿Qué ha sucedido? ¿En esta jornada no se puede cambiar un motor? ¿Sí se puede cambiar un motor? ¿Tiene que ser mío? ¿Tiene que ser del vecino? No sé, contadme un poco, ¿cómo va esto? Se supone que cuando en las verificaciones técnicas la organización ASO precinta lo que son los motores de repuesto que va a llevar cada piloto. Es decir, Deprez lleva 2-3 motores más que llevan su precinto y que pueden hacer uso de él en el momento que lo necesiten, ¿no? Los principales pilotos lo que suelen hacer es aguantar con el primer motor hasta la etapa de descanso y en la etapa de descanso poner el segundo y con ese llegar hasta el final. Reservan un tercero para cualquier tipo de problema. ¿Qué ha ocurrido? Que la mala suerte ha querido que Cyril tuviera problemas con el motor en la etapa maratón, en la etapa en la que no hay asistencia mecánica externa. Entonces, lo que ha hecho, bueno, un piloto polaco le ha cedido el motor de su moto y lo ha intercambiado. Se supone que según con el reglamento en la mano, que eso no es legal y que por tanto Deprez estaría excluido de la carrera. La organización no ha actuado de oficio y luego no ha habido tampoco reclamación de ninguna marca. ¿Qué tenemos? Pues que Deprez tiene 15 minutos como si hubiera cambiado el motor en cualquier otra etapa y lo tenemos quinto. Pero vamos a ver, los motores, como bien dice, son 3 veces las que se pueden cambiar durante el Dakar. Pero ese motor puede ser del vecino o tiene que ser vinculado al que tengo yo apuntado al salir del Dakar. Tiene que ser el que lleva vinculado cada piloto. De salida tienen 3 motores asignados y precintados. Y solamente puede utilizar esos motores que están puestos con el dorsal del piloto. Bueno, pues parece una clara infracción del reglamento, pero bueno, no vamos a ser nosotros quien diga esto, ¿verdad? Bueno, claro, ahí lo que yo no, porque es lógico también que Deprez lo haga. Él, a fin de cuentas, lo que está defendiendo es su posición y seguir en carrera. Lo que ya no es tan lógico que la organización sea la que lo permite y que terceras marcas no reclamen, ¿no? Vimos cuando con Sainz, con el tema del GPS, del fallo electrónico, que reclamó, le dieron los 9 minutos que había perdido y luego por otra reclamación de X-Ride se los volvieron a quitar. Ahora con la moto con el motor de KTM es que no ha habido ni una reclamación por ninguna marca. Entonces es lo que se escapa un poco a la lógica. Curiosidades del Dakar. Juan Pedro, te voy a preguntar por marcas curiosas, marcas pocas conocidas o muy conocidas que tú sepas que hayan participado en esta prueba tan mítica tanto en África como en Latinoamérica. Bueno, pues mira, como los resúmenes del Dakar normalmente lo enfocan siempre tanto a pilotos como a marcas españolas, a marcas francesas, perdón. En moto sí hemos tenido marcas españolas, catalanas sobre todo, desde los inicios, ¿no? El primer participante español que corrió el Dakar, que fue Juan Porcar en el 82, ya llevaba una osa de ser de 3,5. El Jordi Alcarón, por ejemplo, que corrió con la Merlin Nómada y que bueno, acabó primero en su categoría cuando
bueno, Merlin fue una marca que estuvo solamente funcionando durante 10 años, pero que Arcarón pues la encumbró, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y otra curiosidad, por ejemplo, y que no es muy conocida, es que, bueno, Marc Coma, cuando corrió su primer Dakar, allá por el 2002, corrió con una moto muy especial. La moto era una CSV, que es decir, es una moto producida por Carlos Sotelo, que es el comentarista de los resúmenes del Dakar de Televisión Española. ¿Qué me cuentas? Vamos, este hombre tenía un proyecto de moto con un motor de Suzuki 650. Sí es verdad que la moto no terminaba de funcionar, no terminaba de ir bien. Marc tuvo muchísimos problemas, pero bueno, el ojo que tuvo para elegir piloto no estuvo nada mal. Oye, Juan Pedro, y los coches, evidentemente vemos que llevan sus ruedas de repuesto, los quads también. En las motos, si pinchas, ¿qué pasa? No, normalmente no se pincha porque lleva un mousse, lleva una espuma dentro que impide el poder pinchar, ¿no? La marca es Michelin. Hace 2 años, creo que fue, Pirelli sacó un mousse y que se desintegraba a partir de los 140 km/h y le dio muchísimos problemas a todos los pilotos. Pero con Michelin, la mousse de Michelin no ha dado problema nunca. Se ha utilizado desde los inicios en el Dakar y funciona realmente bien. La moto no tiene que bajar presión cuando llega a la arena, ¿no? Entonces, bueno, todas las motos van equipadas con eso y no van bien. Bueno, ¿qué te parece si damos un repaso rápido y breve a cómo están las cosas, cómo está la clasificación en la categoría de quads? De quads, bueno, dominio total de Patronelli, de Markov. Sí ha habido en las 2-3 últimas etapas pequeñas incursiones de Ignacio Casale. Ayer el chileno también arrebató la etapa, pero bueno, salvo no sé, rotura o no sé, accidente, cualquier historia, se llevará el gato al agua a Patronelli. Tiene todas las papeletas. La verdad es que tiene buen historial este señor, ¿eh? Se le da bien esto de llevar quads. Dominio total, y aparte en Argentina es un héroe. Sí, la verdad es que atrae a mucho público. Pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo, esperemos que no tenga ningún inconveniente y nada, se va con este Dakar. Y otra de las conexiones que teníamos pendientes hoy era con Marc Coma, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, al cual saludamos inmediatamente. Marc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es sencilla. ¿Cómo te encuentras de tu lesión? Bueno, pues poco a poco vamos mejorando, todavía me falta un poquito y bueno, tiempo al tiempo, trabajando cada día con los fisios y en el gimnasio para recuperar. Pero bueno, el timing más o menos que tenemos es para llegar a febrero, a finales de febrero, estar bien. Hola, Mar. Hola. Este año, decíamos al principio de la carrera que iba a ser una de las ediciones que estaban más abiertas, que había más marcas con posibilidades. Hace unos años se decía que parecía una monomarca de KTM. Parece que estamos llegando al final de esa hegemonía de KTM. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo que veo que sí, que hay distintas marcas involucradas en el Dakar, ¿no? Como ha sido la llegada de Honda. Bueno, es el primer año y están pasando a un nivel un poco secundario. Husqvarna, que han tenido sus problemas, y a día de hoy parece ser que la victoria será o de Yamaha o de KTM. ¿Cómo ves cómo ha gestionado la carrera en las primeras etapas Cyril Desprez? Bueno, yo veo que ha gestionado de una manera muy conservadora, ¿no? Él es muy consciente de qué ritmo tiene y de cómo están sus rivales. Él, yo creo que tiene un punto más de experiencia que los demás. Lo que pasa es que se ha complicado un poco, ¿no? Con los problemas de cambio de la etapa maratón, pues ahora se le va a acabar correr a la defensiva, ¿no? Ahora está en un punto que va a tener que correr sí o sí.
cuando tú anunciaste que no ibas a poder acudir, en la misma rueda de prensa dijiste, bueno, habías pedido una oportunidad para Joan Pedrero. Hemos visto que el piloto norteamericano, que Kurt Caselli, está ahí arriba. ¿Cómo ves el panorama entre los dos? Bueno, Joan ha tenido dos días malos, ¿no? Si no contamos estos 2 días malos, estaba ahí delante toda la carrera. Lo que pasa que bueno, que el Dakar tiene esto, ¿no? Tienes que ser muy consistente y no cometer errores porque la carrera es muy larga. Entonces Joan ha tenido 2 días dos días malos, que esto lo penaliza mucho en la clasificación, pero bueno, todavía estamos en mitad de carrera y Kurt Caselli sorprendidos, ¿no? El primer año debutante y conseguir ganar una etapa, y yo creo que con esto ya ha cumplido con creces, ¿no? Ahora vamos a ver que lo importante es que llegue al final. Marc, yo como responsable del tema de coches te tengo que hacer una pregunta obligada. Yo sé que tuviste una pequeña experiencia en 4 ruedas, en todoterreno. ¿Te has planteado en un futuro a medio plazo el pasarte a los coches? Bueno, sí, la experiencia que tuve en las 4 ruedas la tuve contigo, y la verdad es que no nos dejó muy buen recuerdo, ¿no? Se nos rompió el coche solamente empezar, ¿no? Estoy en un momento que llevo 10 Dakares en moto, que a mí me gusta mucho la moto, pero ya hace mucho tiempo que bueno, que uno de reojo va mirando las 4 ruedas a ver qué es lo que pasa, a ver si hay la oportunidad, ¿no? Ahora estábamos en un momento que era muy parecido a la situación que hay en la categoría de motos, ¿no? Donde solamente en la categoría de coches había Mini o BMW desde la retirada de Volkswagen, y ahora prácticamente era imposible encontrar un sitio, ¿no? Mi pensamiento está encima de las 2 ruedas todavía por un par de años más, pero sí que me gustaría dar el salto en un futuro. Marc, ¿tú crees que la evolución natural de un piloto de motos es ir a los coches en un Dakar? Bueno, hay caminos muy distintos, ¿no? Que uno puede escoger, ¿no? Sí que está claro que si uno es piloto de motos, pues tiene un conocimiento del desierto y tiene una experiencia de gestión de carrera, que es lo más difícil que tiene esta carrera, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, dependiendo de cada marca, pues tienen su filosofía, pero en teoría cuentan ellos que es más fácil aprender a conducir rápido que no aprender toda esta situación de carrera, de conocer el desierto, que uno ya lo tiene hecho en moto, ¿no? ¿Te atreverías a hacer un pronóstico? Bueno, el pronóstico yo creo que para mí Peter Ansel en la categoría de coches es el piloto favorito ya desde el inicio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que el buggy de Nasser está aguantando y está siendo competitivo prácticamente en todos los terrenos, ¿no? Ahora vienen 2 etapas que van a sufrir, pero bueno, sorprendido de cómo están dando guerra, ¿no? Con un coche, con un presupuesto, con un coche montado un proyecto muy a última hora, y bueno, yo creo que esto es interesante por la carrera. Marc, imagino que te estarás comiendo las uñas viendo este Dakar desde casa, ¿no? Sí, para mí no es habitual estarme en casa, es una década, ¿no? Estando en la carrera, luchando y siempre, pues, prácticamente siempre teniendo opciones hasta el final. Bueno, la verdad es que fue un momento duro aceptar que no podía ir, pero bueno, sí que ahora cuando ves la carrera en casa, pues a uno le gustaría estar ahí, pero también tengo que ser consciente que bueno, que mi estado físico día de hoy no me permite estar en un Dakar. Bueno, Marc, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseamos todo lo mejor, y que el año que viene te tenemos que ver allí. Sí, espero que sí, ¿no? Para mí el Dakar 2014 ya ha empezado, ¿no? En la preparación y primero recuperándome a tope y trabajar, o sea que, y con ganas, eso es lo importante. Mucha suerte, Marc. Un abrazo, gracias. Y hacemos nuestra segunda conexión de hoy con el Dakar en la jornada de descanso, etapa de descanso, y tenemos el placer de poder saludar a Xavi Foch, que está haciendo un Dakar impresionante. Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Pues yo estoy muy bien aquí, aprovechando el día de descanso, mal dicho día de descanso, porque trabajamos como otro día, solo que el coche sí descansa y aprovechamos para hacer una revisión completa de arriba abajo.
Bueno, pues es importante que el coche descanse porque se está llevando un buen trabajo y una buena tupa, ¿no? Sí, realmente lo estamos exprimiendo muchísimo. Está siendo un Dakar de dureza. A partir del tercer día subió un nivel de dureza hasta arriba, está siendo dureza sostenida, de pistas rompedoras, una arena en Perú muy complicada, unos fuera pistas duros, polvorientos, y el coche lo estamos exprimiendo, pero estamos aguantando el tirón con respecto a nuestros rivales, y las etapas complicadas las hemos superado bien, y en las que no nos favorecían pues no hemos tenido demasiados minutos. A ver, una pregunta fácil. Hemos visto que en estas primeras etapas han sido complicadas, tú has hecho muy bien tu trabajo, pero tus principales rivales, que son el equipo Autobody, lo han hecho muy mal. Esto es que ellos no han venido con los deberes hechos, que se han equivocado más de lo normal, que los coches son diferentes. Vamos a ver, Autobody yo creo que ha hecho lo que había venido a hacer, ha hecho una pretemporada extraordinaria, han hecho ensayos destructivos de test en Marruecos, han ido a hacer carreras, han hecho rallies faraones, han fabricado coches nuevos, han venido aquí a Dakar con todos sus efectivos, 8 mecánicos, material nuevo, lo han hecho bien. Lo que pasa es que este rally empezó este año anormalmente en Perú, con arena complicada, y yo creo que había más o menos como que Mitsuhashi era piloto número 1, Gibbon piloto número 2, igual Mitsuhashi se precipitó en las dunas, total cometió más errores de la cuenta, y que mueve embrague en esas dunas. Por lo tanto, me costó salir de allí y al perder mucho tiempo, pues los papeles se invirtieron, ¿no? Ahora yo creo que Gibbon es el número 1 y Mitsuhashi es el escudero que tiene que guardarle las espaldas durante todo el rally. Y eso les va a dar a Gibbon un confort mental para hacer las dunas con la seguridad de que tiene un piloto muy rápido, pocos minutos detrás suyo, que le sacará. Y ya está. Y en las etapas rápidas que ellos tenían que recuperarme tiempo, tenían que poner unos 10-15 minutos en esas etapas cada día, pues solo consiguieron recuperarme 1, por tanto esto yo creo que les descolocó. Ayer, que era otra etapa que me tenían que sacar, en mitad de la etapa yo había atrapado a Gibbon, o sea que yo a él le había sacado 1 minuto y medio, así que esto creo que les ha descolocado porque estamos corriendo mucho más de lo que ellos esperaban. Pero también hay que decir que nuestro coche ya no hay más. Ayer nuestro coche empezó a calentar, por lo tanto tuve que levantar el pie, en el fuera pista él fue ataque máximo, por lo tanto iba el cubo aquí, el cubo allá, pero el coche no se me rompe. Pero ha de ser así, yo no creo que vayan hecho muy mal, solo que se les ha complicado yo igual es por precipitación, o porque es así como va. Pero bueno, la cuestión es que deberíamos estar aquí en el día de descanso, ellos por delante, a la espera de las dunas de Fiambaba, va a llegar a Copiapó y va a salir al Copiapó, y los papeles son a la inversa, yo estoy por delante de ellos de 58 minutos, por lo tanto, ahora presión máxima para ellos, que tienen que atacar máximo en estas 2 etapas que vienen para emparejarse, y después que Dios reparta suerte en las dunas de Fiambaba y Copiapó. Hola Xavi, soy Juan Pedro Ponce. ¿Pinta mejor que el año pasado o no? Vamos a ver, esto es un Dakar y el Dakar no se acaba hasta que no lleguemos a Santiago de Chile. Pero sí, es cierto, pinta mejor que el año pasado, porque el año pasado nosotros nos paramos en pista 1 hora 15 minutos antes de las etapas de dunas porque doblamos una mangueta y nos costó mucho poder sacar el tornillo de Pavlier. Por tanto, teníamos ese hándicap de 1 hora y cuarto ahí. De momento, esto en pista nosotros no nos hemos parado. Veremos, que eran etapas todavía muy rompedoras, todo puede pasar, pero también les puede pasar a ellos, con la ventaja de que ellos tienen un coche de asistencia rápida justo detrás de Gibbon, que es Mitsuhashi, que me va a sacar de todos los apuros, y nosotros ese comodín no lo tenemos. Pero sí, a fecha de hoy hemos llegado a la jornada de descanso, que es el 60% del rally, ya que hemos hecho 8 etapas, mucho mejor posicionados que el año pasado. Por lo tanto, si no nos paramos en pista, ha de ser ventaja suficiente como para poder terminar el rally delante suyo, pero todo está abierto. Pues nada, todo está abierto, queda mucha carrera por delante y en un Dakar, Xavi, nunca se sabe lo que puede suceder mañana, ¿verdad? Está claro, es mañana o en el próximo kilómetro, así que hay que estar muy atentos, mucha atención e intentar no fallar, pero son muchos kilómetros y estamos corriendo a un ritmo elevado, por lo tanto cualquier cosa puede pasar.
Xavi, muchísimas gracias por atendernos, que salga todo estupendamente, a ver si te volvemos a ver revalidar el título de T2 este año en el Dakar 2013. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a la vuelta os lo contamos. Y nos adentramos en la categoría de coches. Este año está la cosa muy removidita y además yo ahora hablaré con Nacho y le preguntaré, porque yo este Dakar creo que partiendo de la base que se está perdiendo la filosofía, esto de la aventura, de la ayuda de unos a otros, yo de verdad cada año que pasa que corre el Dakar allí lo veo de esta manera, porque además ya yo creo que te ayudan más los espectadores que los propios concursantes, los propios participantes. ¿No crees, Nacho? Hombre, yo creo que no. ¿No? ¿Tú crees que no? ¿Sabes lo que pasa? Que en televisión solo se ve lo que pasa entre los primeros. Y entre los primeros nunca se han ayudado. Es decir, evidentemente, si tú tienes al lado un tío que es de otra marca o que lleva otro patrocinador, no le vas a echar una mano. Otra cosa es que eches una mano a tu compañero de equipo. Eso ha existido y seguirá existiendo. El otro día, sin ir más lejos, Carlos Sainz le prestó una rueda a Nasser Al-Attiyah. Es decir, que eso sigue existiendo. Lo que pasa que, evidentemente, entre equipos que se están jugando tantos intereses, no hay ayudas, pero es una cosa lógica que trae la competición. Es decir, tú eres muy amigo de todos los que están ahí, incluso prácticamente todos los días cenas con ellos, pero cuando te pones el casco no conoces ni a tu madre. Ya. Bueno, y al día de hoy, en la etapa de descanso, ¿cómo están las clasificaciones? Porque ha habido en la etapa de ayer su aquel. A ver, sí, la clasificación está igual que el día anterior. Hubo un lío con un río que se desbordó cuando habían pasado 4 participantes. Entonces la organización decidió neutralizar la etapa a partir del control 2 y a todos los participantes que habían llegado a ese control se les dio el mismo tiempo que al último participante que había llegado a la meta cuando se decidió neutralizar. ¿Por qué aclaro esto? Porque hubo gente que llegó después, con Ani Roma. Pero, sí, que menudo mosqueo tiene, ¿eh? Sí, está muy enfadado. Evidentemente yo creo que su equipo no va a reclamar, porque si reclama lo que se puede conseguir es una vuelta atrás de la decisión y pararlo en el control de paso 2, lo cual perjudicaría a Peter Hansel. Y bueno, al final yo creo que los comisarios, cuando te encuentras con un lío de estas características, algo que es imprevisible, tiene un río que se ha desbordado y se desborda de golpe, porque ahí llueve en las montañas, viene el agua y eso no lo puedes prever. Te ha cortado la carrera, ha cortado a unos participantes y a otros no, lo cual no es justo. Entonces tienes que tomar una decisión. Y al final, ¿qué han hecho? Vamos a dejar las cosas como estaban y que continúe la carrera. Oye, ¿y esto a quién beneficia y a quién perjudica? Hombre, beneficiar yo creo que no beneficia a nadie. Hombre, puede beneficiar a Peter Hansel, puede beneficiar a Al-Attiyah, depende cómo lo mires. Es decir, si se hubiera cogido como tiempo el del CP2, donde Al-Attiyah iba adelante, el perjudicado ha sido Al-Attiyah. Si se toma como tiempo los que han llegado a la meta, que realmente llegaron más de los 4 que está diciendo ahora la organización, se beneficiaría Peter Hansel. Entonces yo creo que han dicho, mira, se queda como estaba, no hay más líos, es una solución intermedia para todos y la carrera continúa. Siguen teniendo 3 pilotos de 3 marcas diferentes que pueden luchar por la victoria, y al final muchas veces cuando tomas decisiones de este tipo lo que buscas también es que siga el espectáculo. Es decir, si te cargas la carrera y dices, pues los que no han entrado en la meta pierden 1 hora, pues ahora mismo estaríamos con Peter Hansel solo y la carrera terminada. De esta manera está Peter Hansel, Al-Attiyah está solo a 3 minutos, que no es nada, y De Villiers, que es un descuidero, está ahí a 44, el ruso Novinsky está a 48, luego está Chicherita solo 1 hora, es decir que hay carrera, hay mucha carrera porque quedan todavía etapas muy difíciles. Oye, ¿a partir de cuánto tiempo en el Dakar puedes decir que ya no tienes opciones? ¿O eso nunca se debe de decir? Quiero decir, porque me decías el otro día, no, De Villiers está ahí por si cae algo, estar ahí pegado. Y estar a 1 hora, por ejemplo, del primero, ¿significa que ya no vas a tener opción a llegar al podio? No, porque pueden tener un problema. Es decir, es el Dakar, aunque vayas solo y le lleves 3 horas al siguiente, es una prueba que se está corriendo con cosas mecánicas que siempre se pueden romper. Cualquiera puede tener una avería tonta. Mira el otro día Carlos Sainz,
se le rompió el motor por una cosa que, según ha comentado él después, puede venir de un problema que tuvieron el primer día de calentamiento. Sí, eso lo vamos a escuchar luego, sí. Claro, eso no le puede pasar a todo el mundo. Yo me acuerdo un Dakar hace muchos años con Manolo Plaza, íbamos en la 6ª posición, decidimos que ya no íbamos a correr más, no íbamos a intentar pegarnos con el quinto, que lo teníamos a 15 minutos, y el sexto estaba a 2 horas. Entonces dijimos, mira, nos conformamos con esta posición y vamos a ir despacio. Y justo ese día el ventilador salió disparado y hizo un agujero en el radiador y nos quedamos tirados. Es decir, por eso, como son cosas mecánicas, nunca puedes decir lo he ganado. Lo que sí es verdad es que De Villiers tiene delante 2 pilotos que pueden fallar. Pero también lo hemos visto en otras ocasiones, que esos 2 pilotos entre ellos se pueden enzarzar, tener un problema y que De Villiers se ponga adelante. Bueno, yo si le preguntara a Nacho sobre qué coche querría correr un Dakar, seguramente me diría sobre el coche de Villiers. ¿No? Ah, sí, me encanta cómo suena ese coche. O sea, no en un buggy ni nada de eso, en ese coche. No, a ver, el Mini es un cochazo. El buggy tiene que ser divertido, porque es una filosofía diferente. Lo que pasa es que con esos recorridos de suspensión, el pasar los baches tiene que dar miedo, porque los tiene que pasar a una velocidad de espanto. Y sin embargo el Toyota es un coche parecido a coches con los que yo he corrido, porque el ingeniero que lo ha hecho es el mismo que hizo el Nissan oficial con el que hice mi último Dakar. Y luego tiene ese motor V8 que suena, que da gusto. Tiene que ser genial. Bueno, luego hablaremos con Lucas Cruz y le preguntaremos a él directamente, pero menuda se ha liado con Robbie Gordon. Y además podemos decir aquí que han llegado noticias a Robbie Gordon desde nuestro portal, el 4x4.com. Sí, el otro día la etapa está dividida en 2 tramos, y al llegar al segundo tramo, Robbie llegó tarde a su salida y obstaculizó a Nasser y a Lucas. Lucas nos lo contó, nosotros lo contamos. Alguien desde Estados Unidos lo puso en la página de Robbie Gordon. Robbie Gordon le llegaron los rumores y se fue directamente a preguntarle a Lucas qué había pasado, qué era eso que estaba saliendo en un portal español. Bueno, la que hemos montado. Bueno, no pasa nada, hay que darle emoción, hay que contar las cosas. A ver, no, sí, estoy de acuerdo. Robbie Gordon es una persona que está acostumbrada a decir lo que le dé la gana. Cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana, pues ya va siendo hora que también se digan las cosas que hace él, que no pasa nada, lo ha hecho, no pasa nada. A ver si la próxima vez que estén juntos es un poco más caballero o un poco más deportivo. Curiosidades del Dakar. Bueno, esto siempre lo hacemos. Yo siempre le pregunto cosas curiosas a Nacho, a Juan Pedro del Dakar. A Juan Pedro le he preguntado antes sobre marcas curiosas, antiguas, que no conozcamos, que hayan participado en el Dakar. Voy a hacer lo mismo con Nacho, pero antes quiero hacer una pregunta. Y es, el otro día escuchando o leyendo a Lucas Cruz, decía que había sido difícil ir porque no encontraban o no veían las rodadas del coche de reconocimiento. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Que antes de cada etapa hay un coche de reconocimiento que hace la etapa? Sí, los reconocimientos ten en cuenta que se han hecho a lo mejor hace mes y pico, 2 meses, que es cuando se hace el libro de ruta. Y claro, las cosas cambian. Y hay unos coches de reconocimiento, normalmente hay 3 equipos que van trabajando y van cambiando de etapa y mandan al campamento cambios que haya habido en el roadbook desde que se ha hecho hasta que se corre. Eso es lo que se llaman las modificaciones. Cada día, cuando te dan el libro de ruta, te tienes que ir al panel de la organización y copiar esas modificaciones. Hay días que hay 4 o 5 y hay días que hay hasta 10 y 15 páginas. Uf. Evidentemente ese coche ha pasado y se ven sus rodadas, es una referencia. ¿Qué pasa? Que el día que hay una tormenta esa referencia se va. En esa etapa, además, ¿qué pasó? Normalmente, en el 99% de los casos, los coches van siempre detrás de las motos. Ese día no. Ese día las motos hacían un recorrido completamente distinto, con lo cual Abrir tenía la doble dificultad del hecho de abrir, porque muchas veces las rodadas de las motos te pueden confundir, pero tienes una referencia.
Pero es que ese día no tenían ni eso. Y además, en algunos puntos, que esas cosas también pasan, el público estaba tapando el camino bueno por el que había que ir. Y entonces eso forma líos. Eso ha pasado muchas veces en carreras del Campeonato de España. Ha pasado un montón de veces que te encuentres que el público que no sabe por dónde tienes que ir te corte el camino sin darse cuenta. Oye, Nacho, y cuando tú corrías los Dakares que no había los medios que hay ahora, me refiero a si sufrías un accidente, ¿qué había? ¿Siempre teléfono satélite o cómo os comunicabais en caso de una emergencia? A ver, los primeros años yo siempre que he ido ha habido teléfono satélite. Es decir, en teoría estaban prohibidos, pero los llevábamos todos. Y ya hubo un momento que la organización se dio cuenta que era un medio muy importante para en caso de accidente. Por ejemplo, el primer año que fui con Manolo Plaza nos encontramos a un motorista que se había caído, se había roto la pierna y evidentemente sacas el teléfono satélite y llamas. Apareció el organizador y nos vio con el teléfono y vino a hablar conmigo y me dijo, ¿eres tú el que has llamado? Y le dije, sí, he sido yo, pero era una causa de fuerza mayor. Y me dijo, muy bien hecho. Luego, ¿qué hicieron? Los siguientes años te dejaban llevar esos teléfonos, pero los tenías que llevar en el coche, en un sitio donde no fueran accesibles con el vehículo en orden de marcha. Es decir, los tenías que echar en la parte de atrás. Y ahora, además de eso, hay un aparato que lleva el coche con el cual hablas con Francia directamente apretando un botón. Y es un aparato también que se activa si hay una deceleración bestial, se activa y te hacen una llamada. Imagínate que vas por una pista a 140, de pronto se queda a 0 y el coche se queda detenido. Si en los siguientes segundos el coche no vuelve a arrancar, directamente te llaman por si ha habido un accidente. Eso se utiliza también en otras carreras, que te das un susto de pronto, ahí va, hay una señora aquí dentro, ¿esta quién es? Muy interesante las historias que nos cuenta siempre Nacho sobre las curiosidades. Bueno, y muy rápidamente, Nacho, te voy a hacer la misma pregunta que a Juan Pedro. Marcas curiosas que hayas visto tú en el Dakar. A ver, marcas curiosas, podemos hablar evidentemente, que yo creo que eso todo el mundo lo conoce, el Rolls Royce que corrió uno de los primeros años, que al final era un todoterreno con carrocería de Rolls Royce. Es una de las peculiaridades que tiene la carrera, que tú utilizas un chasis y encima pones lo que quieras. Luego, como coche bonito y que además lo hacía muy bien, el Mitsubishi PX33, que era uno de los Mitsubishi Pajero oficiales, al que le pusieron una carrocería del primer Mitsubishi que se fabricó. Era un coche de los años 30, era muy bonito y estuvo participando varios años. Y luego estos 3 últimos años está participando una marca china que no es conocida en España, que tiene un gran piloto que es Carlos Sousa, es Great Wall, que han comprado 2 BMW X5 que eran de X-Ride, le han puesto una carrocería de Great Wall, los están mejorando y es la llegada de los chinos al Dakar, que posiblemente en los próximos años tenga mucho que decir. El otro día, viendo el repaso, bueno, el resumen en Teledeporte del Dakar, sacaron cuando desapareció el Peugeot de Batanen y me decías, Nacho, que arrancar un coche de carreras no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? ¿No es una llave, no hay un botoncito que arrancas y te vas o cómo va esto? A ver, es que cuando tú llegas a un coche de carreras, a un coche de verdad, a un prototipo, no es llegar y darle a un botón y que eso arranque. Es decir, exige un proceso. Primero tienes que dar la corriente, porque cortas la corriente y lo dejas sin nada de corriente. Tienes que activar unas bombas. Normalmente esas bombas, si hay más de una, es en un orden determinado. En algunos coches, primero tienes que darle al botón sin activar la bomba para que queme el combustible que quedaba en los conductos. Hace un arranque en falso, luego das a la bomba y hace el arranque. Bueno, es decir, cada coche tiene su secreto, pero no es fácil. A mí me ha pasado hace nada que organizamos una cosa en Zaragoza y trajeron el coche de Xavi Fogg, lo trajeron en grúa y estaba conmigo una persona que tiene un Land Cruiser igual que el de Xavi Fogg, pero de serie,
y no sabía arrancarlo. Por eso te digo que lo del coche de Vatanen no es tan fácil arrancar un coche de carreras. Bueno, pero sí que es complicado y si se te cala en pleno desierto tienes que sacar el libro de ruta para arrancar el coche. No, hombre, lo que pasa es que cuando tú estás corriendo con ese coche te lo sabes todo de memoria. Wow, es como, vale. a ver, hay coches que tienen trucos para meter con las cajas secuenciales, la marcha atrás no es una marcha atrás normal. Y tiene trucos. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando corríamos con el Nissan, la marcha atrás era más fácil que la activase yo a que la activase Marc. Entonces me decía, Nacho, marcha atrás. ¡Plac! Metía la marcha atrás, suelta. Y soltaba. Porque estaba mucho más cerca de donde estaba yo. Era otra palanquita. Vaya asunto. Vamos a dejarlo porque nos podemos tirar así horas y horas hablando de curiosidades de coches. Nacho, resumen rápido de la categoría de coches y nos vamos a los camiones. Pues un resumen muy rápido. Peter Hansen en cabeza, Alatia segundo, De Villiers tercero, Nani Roma está teniendo una carrera con altibajos y está a 1 hora y 38, y muy bien Xavi Fogg, que en las primeras etapas más duras ha conseguido doblegar a los Toyota de Autobody y va muy destacado en la primera posición de su categoría. Los camiones, impresionantes accidentes estamos viendo en este Dakar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, están corriendo mucho. A ver, eso es lo que tiene, es un poco lo que tiene cuando hay más competitividad. Es decir, ha habido años en los que Kamaz se paseaba. El año pasado Kamaz trajo pilotos nuevos que les costó adaptarse y Iveco fue relativamente tranquilo para conseguir la victoria. Y este año no, este año hay varias marcas, está Kamaz, está Iveco, está Tatra, hay algún MAN, y entonces ahora hay que correr más. ¿Y qué pasa? Que cuando corres mucho el problema es que puedes tener accidentes. Sobre todo los camiones los han limitado más, ya no los bajaron de 160 a 150 y ahora están a 140, con lo cual donde tienes que sacar las diferencias es en las zonas lentas. Bueno, ¿y cómo está la clasificación? Pues en la clasificación está primero De Roy, que fue el que ganó el año pasado con el Iveco. Tiene a 22 minutos al primer Kamaz, al de Nikolaev. Y luego en tercera posición tenemos a un Trata, al de Colomi, que ha heredado la posición que tuvo Karel Lopre, que estuvo los primeros días ahí muy cerca de Roy, pero un problema de suspensión le hizo perder más de 1 hora y ahora mismo está en sexta posición. Pues vamos a ver cómo acaba este Dakar en la categoría de camiones, porque a mí son uno de los que más me gustan, ¿eh? La categoría de camiones. La verdad es que en este Dakar Carlos Sainz no ha tenido demasiada fortuna. ¿No os parece, Juan Pedro y Nacho? No, el coche peca de joven, simplemente, y a priori se sabía que iba a tener esos problemas de juventud. Pero bueno, si realmente el coche se desarrolla en condiciones, hay coche para largo, ¿eh? Tenemos unas declaraciones de Carlos hablando del coche, pero vamos a ir por orden. Lo primero que le pasó, Nacho, fue que no encontraba un waypoint, no se le encendían los GPS. Sí, tuvo un problema con el GPS, con uno de los GPS que iba en el coche. No encontraba un waypoint y estuvo adelante atrás hasta que decidió seguir. Cuando terminó la etapa fueron a reclamar. La organización aceptó la reclamación porque se demostró que ese GPS no funcionaba. Pero luego X-Ray reclamó, dijo que llevan 2 GPS como llevan prácticamente todos los equipos que van delante, que el segundo GPS funcionaba bien y le volvieron a poner el tiempo que le habían quitado. Pues vamos a escuchar lo que decía Carlos sobre este asunto. Sí, la verdad es que ha sido una etapa complicada. Hemos tenido un problema de navegación, pero más que un problema de navegación creo que ha sido un problema con el GPS, porque ha habido un punto GPS que no nos saltaba, hemos vuelto 3-4 veces arriba para abajo tratando de buscarlo. Al final hemos decidido, sabiendo que era 1 hora de penalidad o algo así, irnos sin el punto. Y de repente 6 kilómetros más tarde en los 2 GPS estaba el punto pasado. Eso era lo que le pasaba con los waypoints, pero la verdad es que poca fortuna ha tenido Nacho porque en las etapas siguientes tenía fallos eléctricos. Nacho, ¿te puedes dejar el coche perfectamente tirado por un fallo en el cortacorrientes? Sí, perfectamente. A ver, cualquier tontería, la pieza más tonta que vale 1 euro te puede dejar tirado. A ver, hay una cosa importante en esto, y es que el coche de Carlos
no se ha fabricado hasta última hora. Nasser lanzó el proyecto, se hizo un coche, se hicieron todos los test con ese coche, que es el coche que también condujo Carlos Sainz cuando estuvo en Estados Unidos, pero en ese momento no se había empezado a fabricar. Este segundo coche que ha sido para Carlos Sainz, que se ha metido a última hora en el proyecto, se ha hecho mucho más deprisa. Se ha hecho con las evoluciones que se cogieron del coche de test, pero es un coche que no se había probado. Total, ¿qué pasa? Que hay tonterías, que al final son tonterías que te pueden dejar tirado. El otro coche había hecho 2.000 kilómetros de test y el coche de Carlos Sainz no había hecho ninguno. Quizá es por eso que Nasser está ahí todavía y Carlos no ha podido hacer prácticamente ninguna etapa sin problemas, porque su coche se ha hecho a última hora, con las mejoras del otro, pero a última hora. Pues escuchar lo que decía Carlos al respecto de estos problemas eléctricos que tenía. Bueno, el día complicado desde el kilómetro 1, tuvimos un fallo de corriente, nos quedamos sin corriente, el coche iba constantemente fallando, con corriente, sin corriente, con corriente, sin corriente, hasta que al final, quedando 60 kilómetros, ya se paró del todo. Pensé que el rally se acababa y después de estar varios minutos parados, tocando cables y tocando cosas, conseguimos que la corriente volviese. Pudimos seguir, pero íbamos haciendo 2-3 kilómetros, nos parábamos, 2-3 kilómetros, nos parábamos hasta llegar a la meta. Eso era lo que nos decía Carlos Sainz sobre sus problemas eléctricos, pero no mucho después tuvo que abandonar la carrera por una avería en el motor, y ahora escucharemos lo que nos contaba. Pero, Juan Pedro, hay mucho dinero metido en estos prototipos y la verdad es que a veces no se justifica, ¿o sí? Hombre, hay mucho dinero, pero sí es verdad que en las primeras etapas, cuando el dominio de los buggy era tan aplastante, sí es verdad que X-Ray estaba un poco mosqueado. El desarrollo, el precio de un buggy de como el de Nasser dicen que está alrededor de los $100.000, y un mini de X-Ray está por 800.000 o el millón. Bueno, casi nada. Entonces, casi nada. Entonces, claro, que se le suba a las barbas, que encima vayan ganando etapas y eso, pues es normal que los tuvieran un poco mosca. Pero bueno, para la carrera y para el espectáculo es buenísimo que haya equipo, o sin, bueno, chicherí, ¿no? Simplemente con el buggy, un equipo privado con un camión con 2 mecánicos, y ha ganado etapas. Entonces, eso es bueno para la carrera. Pues vamos a escuchar, si os parece, las últimas declaraciones de Carlos Sainz cuando se le estropeó definitivamente el coche. Bien, hoy se ha acabado el Dakar, empezamos bien, sabíamos que había riesgo de que pasasen cosas, luego nos enfrentamos a varios problemas y hoy ya el definitivo. Probablemente venga de cuando probamos el coche correr, tuvimos una avería en la correa y el coche se calentó mucho, probablemente venga de ese momento. De todas maneras, Carlos Sainz no se lo ha tomado muy a mal esto de abandonar el Dakar, ¿no? No, la verdad es que se lo ha tomado muy bien. Mucha gente pensaba, ya verás Carlos siendo como es, que estará mosqueado y tal. Y él este año hizo una cosa súper curiosa, que fue, se creó un Twitter solo para poder contar sus batallas en el Dakar. Le convenció su hijo Carlos y ha ido contándolo muy bien, ha ido contando lo que le pasaba, y el último día antes de salir de Sudamérica puso una foto suya, subió encima del coche con los pulgares hacia arriba diciendo, estamos aquí, nos lo hemos pasado muy bien y no me importa. Yo creo que Carlos en los últimos años ha conseguido ver el espíritu de la carrera, sabía lo que venía, que eso es muy importante, sabía que le podía pasar, y la verdad es que ha estado genial. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el año que viene va a volver al proyecto de Nasser o no? Hombre, yo el otro día hablando con Lucas, que ha estado con él me decía que cree que sí, porque Carlos es muy cabezón. Entonces a Carlos no le gusta que le impongan las cosas. Él en su día estaba corriendo el Dakar, Volkswagen decidió que no corría, esto lo estuvo comentando en la presentación del equipo, y él no había decidido abandonar la carrera, con lo cual se ha subido a este proyecto porque a él todavía tenía ganas, todavía se veía con fuerzas de ganar y lo quería volver a intentar. Ahora yo creo que se ha quedado con el gusanillo, le ha gustado mucho el concepto buggy, con un poco más de tiempo puede ser súper competitivo, y yo al 80% que estará. Bueno, Juan Pedro, ¿tú qué piensas?
No, yo pienso que sí, y además el principal argumento es que él está viendo las etapas que está haciendo Nasser ahora y que con un poco de suerte incluso puede llegar a ganar el rally. Entonces, eso más contundente que eso, nada. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, si os parece, en este programa, mega programa, resumen de la jornada de descanso, todo lo que ha acontecido desde hoy hacia atrás. Veremos qué nos depara este Dakar 2013 para finalizar. Recordamos a todos los oyentes que vamos a tener un programa igual especial cuando finalice el Dakar, con Juan Pedro Ponce, con Nacho Salvador y con los pilotos que sea menester. Muchísimas gracias, Juan Pedro, muchísimas gracias, Nacho. Nos escuchamos en breve. Sí, Carlos, nos seguimos escuchando y estaremos aquí al final de carrera. Muy bien, en el 4x4.com ya saben todas las noticias de última hora de este Dakar 2013. Muchísimas gracias y hasta la próxima.